Hola trader, bienvenido al tema del día de hoy. Vamos a ver lo que son las líneas de estructura o líneas de tendencia y vamos a profundizar, como ya sabes, no nos quedamos con lo básico, vamos a profundizar el día de hoy y vamos a conocer más sobre los tipos de línea de tendencia que vamos a tener para nuestros análisis respecto a nuestro gráfico. ¿Y estas cuáles son? Perfecto, va a ser una línea de estructura mayor, después el conocimiento, vamos a profundizar también sobre lo que es una línea de subestructura y finalmente vamos a apoyarnos de lo que son unas líneas de estructura aceleradas. ¿Listo? Así que acompáñame al gráfico a ver este. Primero, ¿cómo me va a servir eso, Liz? De acuerdo. Recuerden que nosotros lo vemos primero en plastilina y luego nos vamos al gráfico, chicos. Así que vamos a comenzar. Siendo el ejemplo de una estructura alcista, por ejemplo, tenemos el caso de que luego la estructura empieza a ya no ser profunda, sino acelerada. ¿Recuerdan que vimos eso? Y bien, ¿qué o cómo me va a ayudar una línea de estructura, una línea de tendencia? De la siguiente manera. Primero, tengo que identificar mis primeros dos puntos. ¿Y cuáles son esos primeros dos puntos? Bien, los primeros dos puntos más cercanos, primer punto. Y segundo punto, que sea lógico, hablando de una estructura alcista, más alto que el anterior. ¿De acuerdo? Lo siguiente, vamos a colocar primer punto. Siempre tenemos que tener un punto A y un punto B. Así es la forma correcta en cómo yo voy a trazar una línea de tendencia mayor. ¿Listo? Ah, línea de tendencia mayor. Perfecto. Identificando siempre primero mi punto A y mi punto B. ¿De acuerdo? La forma correcta. Ahora, oye Liz, pero ¿y el precio se despegó ahí? ¿Cómo es que yo actualizo de forma correcta ese tipo de línea? Perfecto, vamos a ello. Ya identificamos que tengo un punto A y que tengo también un punto B. Ahora, mi punto C que yo voy a identificar es el siguiente, pero esto ya no se le considera como una línea de tendencia mayor, sino lo que es para nosotros una línea de tendencia acelerada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si el precio se despega de nuestro nivel de precio, por así decirlo, nosotros buscamos acercarnos lo más posible al precio. ¿Listo? Tomo mi último punto de referencia y ahora, ¿cuál es mi último punto más cercano y más significativo en el precio? Listo, es el punto C. Así. Ahora, ¿qué pasa? Oye, Liz, ¿se volvió a separar el precio? Sí, perfectísimo. Yo podría agregar todavía una tercera, una segunda y una tercera línea de estructura o línea de tendencia acelerada. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podría hacer? Perfecto. Identifico desde mi último punto cuál es mi punto más cercano y más significativo respecto al precio. ¿Qué sería, por ejemplo, del punto C, buscar el punto D? Si, por ejemplo, en este caso hay que usar como un poquito la lógica y ser muy visuales. Si, por ejemplo, en este caso, aquí, mi punto D, que sería el que continúa, relativamente no se separa prácticamente nada a mis líneas de tendencia, ¿qué podría hacer yo? Irme hasta el siguiente punto donde me dé mayor interacción el precio. Pero eso ya lo vamos a ver ajustado ahorita en el gráfico. ¿De acuerdo? Es línea de tendencia mayor y líneas aceleradas. De tendencia acelerada. ¿De acuerdo? Estas van a ser estas. Ahora, Liz, ¿cuál es el otro tipo de línea que podríamos observar? Perfecto. Cuando la estructura nos cambia de alcista a bajista.
pero sabiendo que, por ejemplo, simplemente en una estructura mayor, esto es bajo qué contexto, vamos a ampliarnos un poquito para que sea más práctico y más entendible. Hablando de que todo esto que marcamos en verde está marcado, por ejemplo, en un gráfico diario. Y en este caso sería un retroceso de 4 horas, por ejemplo. Podemos combinar las temporalidades. ¿Listo? Y se puede trabajar también de la misma forma en las mismas temporalidades. Ahora, aplica exactamente lo mismo. Identificamos la contratendencia y sería una línea de contratendencia. ¿Listo? A esta, ¿cómo se le va a llamar? Va a ser nuestra línea de contratendencia. Y aquí mismo, ¿qué pasa si el gráfico igual se empieza a despegar de ese precio? Que empiece a formarnos una estructura acelerada. ¿Qué pasa, Liz? Se le puede agregar exactamente las líneas de tendencia acelerada que agregamos acá, pero en este caso ya serían líneas de contratendencia aceleradas. Recuerden, tenemos un punto A igual para explicar la línea de contratendencia. Tenemos un punto B. Vamos a marcarlo para que también sea más visual. Tenemos el punto A aquí, el punto B. Y oye, Liz, ¿cómo agrego una de contratendencia acelerada? Perfecto, voy a buscar mi siguiente punto, que en este caso el más significativo o que me haría más confluencia para pegarse al precio sería este, y este vendría a ser mi punto número C de contratendencia, ¿de acuerdo? Vamos al gráfico ahora, chicos. Recuerden que todo esto lo pueden rayar ustedes y hacer su backtesting de todo esto que vamos aprendiendo, que vamos conociendo, para que más adelante su gráfico se mantenga lo más limpio posible. ¿Listo? Pero su pupila ya sepa qué onda con el precio, qué está pasando. Vamos a ello. Vamos a borrar esto para que sea más limpio. De acuerdo, estoy en una temporalidad diaria. Voy a agregar una línea de estructura alcista. Por ejemplo, tengo mi punto A y mi punto B. De acuerdo, vamos a marcar mi punto A y mi punto número B. Oye, Liz, ¿qué pasa? Después el precio acá se empieza a despegar. De acuerdo, puedo agregar una línea de estructura acelerada. Primer punto. Ahí está. Nuevo punto, ¿cuál sería? Este. Nunca elimino la otra, la mantengo. ¿Por qué? Porque hay estrategias que ya podríamos ver un poquito más adelante con respecto a las líneas de tendencia que se pueden estar utilizando. Oye, Liz, se volvió a despegar el precio más aún. Ah, ok, no te preocupes. Podemos agregar todavía una segunda línea acelerada. ¿Listo? Entonces aquí ya les podemos poner su nombre igual. Ya sabemos, esta es la mayor, la línea de tendencia mayor. Y continuamos con las líneas de tendencia acelerada. Perfecto. Oye, Liz, y dentro de esto, ¿en dónde está la contratendencia? Perfecto, como yo te comentaba, va a depender mucho del contexto. En este caso, yo traía un gráfico conformado de impulso, retroceso, impulso. ¿Esto qué me dice? Bueno, podemos hacerlo todavía así para que sea más visual. ¿De acuerdo? ¿Esto qué me dice? Que estoy en una estructura alcista, ¿cierto? Después, ¿qué es lo que me hizo el gráfico? Comenzó a caer o a bajar, ¿listo? ¿Y qué me empezó a formar? Me empezó a formar, perdón, impulsos y retrocesos cada vez más bajos. Pero si yo estaba siendo consciente de que yo venía en una estructura mayor alcista, yo sabía que esto era una contratendencia o simplemente un retroceso dentro de la estructura mayor. Y por lo tanto, ¿qué es donde yo me puedo apoyar aquí con las líneas de contratendencia?
tendencia. Perfecto. Primer punto, segundo punto. Primer punto, segundo punto. Perfecto. Oye, Liz, se vuelve a despegar el precio de nuestra línea. Vamos a ello. Podemos agregar una línea de contratendencia acelerada también. Primer punto, segundo punto. ¿Qué pasa aquí? Aquí este ejemplo está padrísimo para explicarlo. ¿Qué pasa en este punto cuando yo estoy agregando una línea y simplemente tengo mi primer punto y mi segundo punto identificados, ¿no? Vamos a marcarlos, primer punto y segundo punto. ¿Qué viene a ser este? Pero ¿qué pasa? El precio más adelante me rompe todavía ese precio y si continúa bajando. Perfecto. Entonces, ¿cómo la actualizo de forma correcta? Viene a ser esto, que mi punto B viene a ser el siguiente. Si lo rompe, nuevamente lo recorro. ¿Listo? Ahí, ahí está. Ahí sería mi nuevo punto. Ahora, oye, se despegó todavía más el precio, Liz. Ahí es donde podríamos todavía nosotros contemplar una línea de contratendencia acelerada desde este nuevo punto hacia acá. ¿Listo? Y nuevamente las nombramos, lo que viene a ser nuestra línea de contratendencia, la tendencia mayor. Y por esta parte la línea de contratendencia acelerada. Perfectísimo, chicos. Bueno, traders, espero que esta sesión también les haya servido y sea de su agrado. Disfruten mucho, practiquen, no olviden hacer backtesting y recuerden que nos vemos en una siguiente sesión. Hasta la próxima, chicos.